Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver cantidad de movimiento e impulso. Ya, es un tema más sencillito es este tema, así que lo voy a hacer corto con los ejercicios que sí se comprenda para que ya lo tengan listo. Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento describe el movimiento de un cuerpo, incluyendo la masa. Ya solamente es eso. Como podemos ver en aquí, hay un sistema donde hay dos cuerpos, ¿no? Hay dos cuerpos de masa m y con sus velocidades. Están opuestas. Entonces, la cantidad de movimiento de ese sistema, ¿cómo sería? Según esta fórmula, ¿ya? Siempre van a seguir esta formulita de aquí. La cantidad de movimiento siempre va a ser la masa por velocidad, ¿ya? Y algo más que tienen que tomarlo en cuenta ustedes es que la cantidad de movimiento se lo denota con una letra P mayúscula. Y fíjense, tiene una flechita. ¿Qué quiere decir esta flechita? Que la cantidad de movimiento es un vector, ya no es un escalar, es un vector. Eso quiere decir esa flechita de ahí así, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo de este sistema como ejemplo para que un poquito se comprenda. De todo este sistema, ¿cuál sería su cantidad de movimiento? Lo pondré más o menos así. Y lo voy a hacer. La cantidad de movimiento de todo ese sistema sería, primero de esta masa, masa por velocidad uno, ¿no? Es masa por velocidad uno. Y fíjense, otra pelotita tiene la misma masa, entonces va a ser más, más masa por velocidad 2. Pero la velocidad 2 está opuesta, ¿no? Está en sentido opuesto, entonces sería un negativo, menos velocidad 2. ¿Y cómo nos queda la cantidad de movimiento del sistema? Va a ser masa por velocidad uno. El menos sale del paréntesis y ya va a ser menos masa por velocidad 2. Ya más o menos así sería. Tal vez no se entienda mucho, pero vamos a hacer ejercicios. Ya ahí lo van a ver mejor. Unidades de cantidad de movimiento. Es esta, ¿ya? Kilogramos por metro sobre segundo. Como hay masa, sería kilogramos. Como aquí hay velocidad, sería por metro sobre segundo, ¿no? Entonces ahí nomás se denota. Ya, y rápidamente veremos lo que es el impulso. El impulso es la fuerza que cuantifica con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver aquí hay una personita que está pateando una pelota, ¿no? Entonces va a haber un tiempo, no sé, le pondremos 0,001 segundos, donde donde va a ejercer una fuerza, ¿no? Es su pie de la persona con la pelota. Entonces, si mayor es el tiempo, obviamente mayor va a ser el impulso, ¿verdad? A ver, otro ejemplo, tal vez no sé si ustedes habrán tratado de arrojar una piedra a cualquiera, digamos, a un barranco o a un río. Me dibujaré aquí. Un río, digamos. Ustedes han tratado de arrojar una piedra, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes hacen para arrojar la piedra? Impulsan, ¿no? Entonces, ustedes esperan un cierto tiempo, puede ser unos 2 segunditos, donde están impulsando para ejercer una mayor fuerza, ¿ya? O sea, ¿en qué está actuando en ese dato? Está actuando el tiempo y está actuando su fuerza de ustedes, ¿verdad? Con esos dos datitos se puede hallar el impulso, ¿ya? Entonces, con mayor sea el tiempo, ustedes pueden dar mayor fuerza, ¿no? Y obviamente la pelotita va a ir más lejos, ¿ya? Entonces, más o menos eso es el impulso. ¿Cuál es la fórmula? Sería esta de aquí. El impulso también es un vector, se lo denota con letra I mayúscula. Va a ser igual a la fuerza ejercida en ese choque o en esa colisión o en esa interacción sería, ¿no? Por el tiempo de interacción.
Y otros también lo denotan el impulso como la diferencial de cantidad de movimiento. En otras palabras, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y entonces de ahí se puede descartar dos fórmulas. Lo pondré aquí para que se entienda. El impulso puede ser la que está aquí abajo. Flechita, ¿no? Es un vector. El impulso puede ser la fuerza, el vector fuerza, por el tiempo, ¿ya? O si hablamos en forma de solamente su tamaño, sería impulso igual a fuerza por tiempo. Pero ¿a qué más es igual el impulso? El impulso va a ser a la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Nada más. Esas dos fórmulas se van a usar, esta de aquí y esta de aquí. Si queremos expresarlo vectorialmente, sería esta de aquí, ¿no? Ya, ahorita solamente es como si estuviéramos tomando en cuenta su tamaño, ¿no? Pero al fin de cuentas, o al fin y al cabo, el impulso y la cantidad de movimiento son vectores, ¿ya? Ambos van a ser vectores. Si es que les piden, ¿no? Como teoría. Y aquí hay otro caso más que deben tomarlo en cuenta, la conservación de cantidad de movimiento. Tal vez esto les suena un poco a conservación de la energía, ¿no? Del trabajo y energía. Es más o menos igual, ¿ya? Fíjense, aquí hay dos bolas que están a punto de chocarse con una velocidad uno y la otra con velocidad 2, porque es velocidad de la pelota 2, ¿no? Esta sería velocidad de la pelota uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ambas pelotas van a chocarse y van a tener sus diferentes velocidades, ¿no? Después del choque, la pelotita azul, la pelotita 2, su velocidad ya va a estar en sentido opuesto, digamos, como ejemplo. Y la pelotita uno, su sentido de su velocidad va a ser distinta, ¿no? Puede ser incluso que tenga esta velocidad, sí, ¿ya? Pero ¿por qué dice U1? Porque ya no se trata de la velocidad inicial. Lo voy a hacer eso como ejemplo, ya aquí mismo lo voy a hacer. A ver, digamos que la velocidad uno tenía una velocidad de 2 metros sobre segundo. La velocidad 2, digamos que tenía una velocidad de unos 3 metros sobre segundo lo pondremos. ¿Ya? ¿Qué más? La velocidad de la pelota 2 después del choque, digamos que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Ya? Y nos piden la velocidad de la pelotita uno, pero después del choque, digamos que nos pide. ¿Ya? Entonces solamente es usar conservación de la cantidad de movimiento, que sería esta de aquí. Nos dice que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final, que sería esta de aquí abajo. Entonces solamente vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a analizar primero la cantidad de movimiento inicial y lo vamos a igualar a la cantidad de movimiento final y podemos hallar la velocidad, ¿no? Después del impacto, la velocidad de la pelotita 1. Pueden ponerlo por si acaso velocidad final de la pelotita 1, pero otros se abstienen a escribir tanto, entonces solo le ponen U. U quiere, lo tratan como si fuera velocidad final, ¿ya? En solamente es eso. A ver, haremos ese ejercicio. Ya me estoy inventando ese ejercicio, pero lo haremos. ¿Qué nos dice la fórmula? La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Cuál es la cantidad de movimiento inicial? Sería todo esto de aquí arriba, ¿no? Todo esto de aquí arriba. Analizaremos eso. Sería la cantidad de movimiento de la pelotita uno más la cantidad de movimiento de la pelotita 2. Inicialmente, ¿no? Estamos hablando inicialmente. Y eso es igual a la cantidad de movimiento final, que sería la que está aquí abajo, ¿no? Esto. Entonces, ¿cómo sería?
sería la cantidad de movimiento final de la pelotita uno más la cantidad de movimiento final de la pelotita 2, la azul, ¿no? Y en eso nomás vamos a hacer ya, vamos a reemplazar valores o vamos a analizar. La cantidad de movimiento de la pelotita uno inicialmente, ¿cuál es? Sería masa por velocidad, ¿no? Fíjense que su velocidad está yendo en este sentido. Entonces sería positivo, ¿no? Si ustedes recuerdan el plano cartesiano, estos son los positivos en el eje X y los negativos serían opuestos, ¿no? Sería este sentido, los negativos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, como está yendo hacia la derecha en la pelotita uno, que sería esta de aquí, el 2 metros por segundo está yendo hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, entonces va a ser positivo. Sería por 2. Masa por velocidad, m por 2. Más la cantidad de movimiento de la pelotita 2. Igual, ¿no? Inicialmente estamos hablando esa de aquí. Fíjense que su velocidad está en sentido opuesto, entonces ya no va a ser más, lo voy a poner menos. Ya porque va a ser negativo, ¿no? Su velocidad. Menos masa por velocidad. Su velocidad es de 3. ¿Por qué le he puesto negativo? Porque está en sentido opuesto, ¿ya? Listo, no estoy poniendo unidades, ya saben, ¿no? Ustedes, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, el resultado me va a salir en el sistema internacional, ¿no? Ya, listo. ¿Eso a qué es igual? Es igual a la cantidad de movimiento final de la pelotita uno más la cantidad de movimiento final de la pelotita 2. ¿Cuál es la cantidad de movimiento final de la pelotita uno? Que sería esta de aquí. Justamente nos piden eso, ¿no? Sería masa por velocidad final de la pelotita uno. Ah, pero esperen un rato. Fíjense que está en sentido opuesto, o mejor dicho, está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Entonces va a ser negativo. Ya se me olvidó poner menos masa por velocidad en el punto uno. Listo. Ahora de este de aquí, está haciendo hacia la derecha, ¿no? Entonces va a ser positivo. Va a ser más masa por velocidad final de la pelotita 2 que sería 5 metros sobre segundo. 5 le pondré. Ya, un ratito, hasta aquí. No le voy a poner el signo menos, ¿ya? ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Si nos piden la velocidad final en la pelotita uno, entonces va a haber dos casos, ¿ya? Va a haber dos casos. Les voy a explicar esos dos casos que puede ocurrir. ¿Dónde estás? Aquí estás. Fíjense la pelotita uno y la pelotita 2 están chocando o van a chocar, ¿no? Después del choque puede que pasen dos casos. El primer caso es lo que se muestra en la figura, ya que la pelotita 2 se vaya hacia este sentido y la pelotita uno se vaya hacia este sentido, ¿verdad? Pero ¿cuál puede ser el segundo caso? El segundo caso puede ser que la pelotita uno se vaya a ese sentido, pero la pelotita 2 se quede quieto, ¿no? O si no, vaya un poquito a este sentido, ya con menos velocidad. Entonces no sabríamos, ¿no? El sentido de la velocidad, ¿no? Entonces, por eso no le pondremos ya. El resultado nos va a decir si es positivo o negativo, si está yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya, entonces ahí nomás le pondremos. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Puedo factorizar masa, ¿no? Masa va a ser igual a 2 menos 3. Igual, al otro lado igual puedo factorizar masa. Va a ser masa, velocidad de uno más 5. Esta masa puede ir al otro lado a dividir, ¿no? Entonces las masas se van a simplificar. Y al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 menos 3 igual a
Velocidad 1 más 5. ¿Cuánto es 2 menos 3? -1, ¿no? Y este más 5 puede ir al otro lado a restar. Menos 5 igual a velocidad de la pelotita final. ¿En cuánto había sido la velocidad final de la pelotita uno? -6, ¿no? Unidades, como estamos trabajando en el sistema internacional, metros sobre segundo. ¿Y por qué dice negativo? Porque sí tenías razón en el gráfico, ya estaba en sentido opuesto, o sí hacia la izquierda. Ya, ¿por qué le he puesto más? Tal vez algunos se preguntarán, ¿por qué no le he puesto menos? Si puedo asumir que está yendo hacia la izquierda. Porque la velocidad es una incógnita, ¿ya? Cuando las velocidades son incógnitas, no sabemos a qué sentido se dirigen, ¿no? Es- Solamente le he puesto velocidad de incógnita, ya no le he puesto en qué sentido está yendo, porque no conocemos nada, ¿no? Ya si hubiéramos sabido la velocidad eh, final de la pelotita uno, entonces hubiéramos puesto, pues. Y entonces esta es la respuesta, ¿ya? Es que sí que está yendo en sentido opuesto con su velocidad de 6. Ya, ahora vamos a hablar del coeficiente de sustitución. Ya, ¿qué quiere decir el coeficiente de sustitución? Es una forma de medir los choques, no las colisiones. O mejor dicho, qué tan elásticos pueden ser los cuerpos al momento de colisionar. ¿Ya? Se los representa por la letra E minúscula. Y la única fórmula que se usa es esta de aquí abajo. ¿Ya? Si tenemos dos bloques, esta sería la pelota uno y la pelota 2. Fíjense sus velocidades iniciales, velocidad uno, velocidad 2. Sus velocidades finales ya se presentan por W, ¿no? Pueden ponerlo ustedes, no sería W, es uno. Pueden ponerlo uno o también pueden ponerlo velocidad final de la pelota uno. Más fácil, uno, ¿no ve? Más fácil. Es por eso se le pone U, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula. Se dice que es la velocidad final de la pelota 2 menos la velocidad final de la pelota uno sobre eh, la velocidad inicial de la pelota uno menos la velocidad inicial de la pelota 2. Como al revés, ¿no? Parecido. Arriba son las velocidades finales, empezando de 2 en uno y abajo de las velocidades iniciales, ¿no? Empezando de la pelota uno y la pelota 2. Ya siempre va a ser esa la fórmula. No siempre pueden ser pelotas. He visto en algunos casos donde es, digamos, una pelota y el otro cuerpo sería una pared. Entonces, el pared sería el cuerpo 2 y la pelota sería el cuerpo uno, ¿no? Igual va a servir ya. Listo. ¿Qué más? Tienen que considerar estos tres casos, ¿ya? Estos tres casos de aquí. Cuando cuando el coeficiente de sustitución es uno, se dice que el choque es completamente elástico. Quiere decir que es súper flexible, ¿no? Completamente flexible. Pues cero quiere decir que es completamente inelástico. Otros le dicen completamente plástico, ¿ya? Plástico o inelástico. Pero si el coeficiente de sustitución ronda entre 0 a 1, puede ser, digamos, 0,01, 0,2, 0,9, 0,8, ¿sí? Obviamente no uno, ¿no? Tampoco cero, sino entre esos valores. Entonces, quiere decir que el choque es inelástico nomás. Ya les voy a dar tres ejemplos de esos tres. A ver, tres ejemplos les pondré. Primeramente para choques completamente inelásticos. ¿Qué quiere decir completamente inelásticos? Que no pierden su energía cinética. Ya, solamente quiere decir eso. Si tenemos dos bloques, digamos, que se quieren chocar, pondremos así y así. Entonces, ¿cuándo va a ser su coeficiente de sustitución uno? Cuando después del choque, después de que se choquen, van a tener la misma velocidad, ¿ya?
van a tener la misma velocidad, obviamente en sentidos opuestos. Van a chocar y después del choque, sus velocidades van a seguir siendo las mismas. Eso quiere decir que no ha perdido, ¿no?, su energía cinética. Ahí se considera el coeficiente de descripción 1, ¿ya? A ver, el segundo caso es el más usado. Bueno, uno de los más usados, ¿no? ¿Cuándo va a ser el coeficiente de destitución 0? Cuando se están chocando dos partículas. Ustedes imagínense como plástico, ¿no? Imagínense esos plásticos bien sólidos, gigantes, digamos que miden tamaño de una casa. Ya eso imagínense ustedes. Están a punto de chocarse, ¿ya? Están a punto de chocarse los dos bloques. ¿Qué es lo que va a pasar? No van a rebotar, ya no van a rebotar, van a estar colados, digamos, ¿ya? O sea, después del impacto, así va a estar el sistema, ¿ya? Puede que tengan velocidad, pero ambas van a tener una velocidad, digamos, a este lado. Depende, ¿no? De los dos, quién tendrá mayor velocidad. Ambos van a estar más o menos así unidos y van a tener una misma velocidad. Le pondremos velocidad, le pondremos ya, uno más le pondremos. Ya, en ese caso, entonces su coeficiente de destitución va a ser cero. Quiere decir que es inelástico, ¿no? Completamente, o plástico, otros le dicen. Y ahí el último caso, lo pondré aquí así, así lo pondremos. El último caso, solamente es inelástico, cuando el coeficiente de destitución puede valer mayor a cero o menor a uno. Le pondremos 0,2 de ejemplo, ¿ya? 0,8 le pondremos. Ese es el caso que vemos ahorita, cuando van a haber dos bloques o dos pelotitas, digamos, ¿sí? Y van a chocarse, ¿no? Van a chocarse. Como su coeficiente de destitución es 0,8, entonces van a rebotar con diferentes velocidades. Puede ser que ambas tengan así una velocidades opuestas, o puede ser que una de ellas tenga una velocidad, o siga yendo, ¿no?, hacia la derecha, digamos. Existen varios tipos de casos, ya vamos a ver en los ejercicios, pero con diferentes velocidades finales. Ponemos velocidad final 1 y aquí velocidad final 2. Sería velocidad inicial 2, velocidad inicial 1. Eso es, cuando sus velocidades finales y iniciales cambian, en su coeficiente de destitución es inelástico, de 0 a 1, ¿no? Listo, ya saben todo cantidad de movimiento. Ahora vamos a hacer ejercicios ya, para terminar y concluir con este tema. Todo esto, lo que han visto, memorícenselo las fórmulas, ¿ya? Porque de eso con los ejercicios ustedes van a darse cuenta cómo se usa o sus dudas que tengan ahorita. Entonces, memorícenselo las formulitas. Esta de aquí y al último estas de aquí. Este primero, este está más fácil que este. Entonces, sí, ya. Ahora sí, esos los resolveremos. ¿Qué nos dice el problema? Una bola choca con otra, como se muestra en la figura. Sus masas son iguales, dice. Hallar la velocidad de la pelota 2 y su dirección después del impacto, dice. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas dos bolas? La bola plomo y la bola celeste. Están con sus velocidades, ¿no? Ambas van a chocar. Y fíjense, después del impacto, la pelota plomo se va a dirigir en sentido opuesto. Nos piden qué dirección y cuánto vale la velocidad 2 después del impacto. Puede ser así o puede ser así, ¿no? Puede ser así. Ya depende. Difícil, pero yo creo que es así. Porque este le va a empujar a este, ¿no? Va a seguir siendo así mientras este se va a ir al otro lado. ¿Ya? Pero eso vamos a ver cuánto sería. Y entonces siempre van a aplicar
la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Que sería cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿ya? Como se trata ni linealmente, no lo vamos a hacer vectorialmente, lo vamos a hacer con sus tamaños nomás. ¿Cuándo lo van a hacer vectorialmente? Cuando ya trabajen así, lo voy a poner así. O como este, les voy a mostrar este ejemplo de aquí. Este, fíjense que se está yendo hacia arriba, su velocidad ya va a estar en el eje Y y en el eje X. Su cantidad de movimiento igual, ¿no? Va a estar rondando en el eje Y y en el eje X. Entonces lo vamos a hacer vectorialmente, ¿ya? Este no, porque es linealmente. Es más fácil por módulos más, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad de movimiento inicial? Es esta de aquí. Entonces vamos a analizar primero, ¿ya? La cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento de la pelota uno, que sería el plomo que sea uno, pondré así, y la celeste que sea 2. Entonces la cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento de la pelota uno más la cantidad de movimiento de la pelota 2, igual a la cantidad de movimiento final, que sería esta de aquí abajo. Esa sería la cantidad de movimiento final de la pelota uno más la cantidad de movimiento final de la pelota 2. Y listo, ya está ahí. Solamente es reemplazarlo, ¿no? Siempre van a ser así cuando trabajen linealmente. Cuando la velocidad vaya en sentido hacia la derecha, lo van a tomar como positivo la velocidad. Pero si la velocidad está en este sentido, o sea, hacia la izquierda, ustedes siempre lo van a tomar como negativo, ¿ya? Entonces eso nomás vamos a hacer en este problema. Primero analizaremos la velocidad eh, inicial de la pelotita uno y de la pelotita 2, ¿ya? La cantidad de movimiento, mejor dicho. ¿Cómo sería? La cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? La fórmula. Entonces eso nomás vamos a reemplazarlo, ¿ya? Para la pelotita uno, que sería esta de aquí, esa. ¿Cuál sería su cantidad de movimiento inicial? Masa por velocidad uno, ¿no? Fíjense que está en sentido hacia la derecha. Va a ser positivo. ¿Cuánto es? 7. No le voy a poner unidades porque voy a decir que estoy trabajando en el sistema internacional, ¿ya? Más la cantidad de movimiento inicial de la pelota 2. ¿Cuál sería? Esta, ¿no? Esta de aquí. Fíjense que está yendo su velocidad hacia la derecha. Entonces va a ser positivo, ¿no? Masa por velocidad. ¿Cuánto es su velocidad? 2. Eso es igual a la cantidad de movimiento de la pelota uno final, que sería esta de aquí. Esa de ahí sería. Entonces, ¿cómo sería su cantidad de movimiento? Negativo, ¿no? Como ya no están dando la velocidad, entonces yo le puedo poner menos, porque ya hace su sentido. Menos masa por su velocidad es 3, ¿no? 3. Más, fíjense, de la pelota 2 la final, no conozco su dirección de la velocidad. Ya, no sé si es a este lado o a este lado. Entonces le voy a poner yo positivo. Le voy a poner positivo y me va a decir el resultado me va a decir si estoy correctamente o si su velocidad es negativa. Entonces le pondré masa por velocidad final. Velocidad final U, ¿no? U le pondré. U2. Y listo. Ya, mejor dicho, no le estoy poniendo positivo. Mejor dicho, no le estoy poniendo signo. Ahí está. No le estoy poniendo signo. Porque esto siempre va a ser positivo, ¿no? Siempre va a ser positivo porque es sumar las cantidades de movimiento. Entonces, a la velocidad final no le estoy poniendo signo y el resultado me va a decir si está hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces ya está casi resuelto. Fíjense que como las masas son iguales, puedo factorizar masa. Ahí va a ser 7 más 2.
Al otro lado lo mismo, ¿no? Puedo factorizar masa. Me va a quedar -3 más U2. Listo. Esta masa puede ir al otro lado a dividir porque está multiplicando con el paréntesis y se van a simplificar. ¿Y a cuánto es 7 más 2? 9, ¿no? 9 es igual a -3 más U2. Despejando U2. El -3 va a ir al otro lado como positivo. Más 3 igual a U2. ¿Es cuánto había sido la velocidad de la pelota 2? 9 más 3, 12, ¿no? 12. Como estamos en el sistema internacional, entonces el resultado nos va a salir en el sistema internacional. Listo, ya estás resuelto. Ya tenemos la velocidad de la pelota 2 y su dirección nos dice. ¿Qué quiere decir eso? Si está yendo hacia la derecha o si está yendo hacia la izquierda. Nosotros ya dijimos que si va hacia la derecha es positivo y si va hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, ¿es positivo o negativo el resultado? Positivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su velocidad final de la pelota 2 está yendo hacia la derecha. 12 metros sobre segundo. Listo. Ya, esta es la respuesta, ¿ya? Le pondremos una flechita que está yendo hacia la derecha. Eso quiere decir su dirección, ¿no? Listo. Esta sería la respuesta ya de este problema. ¿Qué nos dice? Una bola de billar con velocidad de 6 metros sobre segundo choca con la bola de la misma masa. ¿Eso qué quiere decir? Que ambas pelotas tienen la misma masa, que está en reposo, como se muestra en la figura. Determinar el ángulo con la horizontal y la velocidad de la pelota o de la bola 2 después del impacto. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? La pelota 1 tiene su velocidad, ¿no? De 6 metros sobre segundo. ¿Qué va a pasar? Va a chocar con la pelota 2 que está en reposo y la pelota roja se va a ir hacia arriba, mientras que la pelota 2 va a ser empujada hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las incógnitas que nos están pidiendo? Ese ángulo de la pelota 2 con la horizontal y su velocidad de la pelota 2 después del impacto, ¿no? Fíjense, esto ya no es linealmente, o sea, en otras palabras, ya no está yendo, digamos, vertical, puede ser una pelota que está yendo hacia el piso, horizontal, ¿no? Como vimos en el primer ejemplito, que están chocando dos bolas y se están yendo hacia el sentido opuesto, creo. Ya no son linealmente. La bola roja, al chocarse, se va a ir diagonalmente. Se está yendo hacia la derecha, pero a la vez está subiendo hacia arriba. Mientras la pelota 2 lo mismo, ¿no? Están dispersando. Entonces, cuando tengan este tipo de casos, ustedes, qué es lo que van a hacer ustedes? Lo van a hacer vectorialmente. Entonces, el vector de inicial de cantidad de movimiento va a ser igual a el vector cantidad de movimiento final. Listo. Eh, ¿Cómo se dice vectorialmente? Les voy a presentar los tres casos que pueden existir, ¿ya? Antes de hacer ejercicios. Tal vez se han olvidado los vectores. El primer caso sería una flechita de este tipo. Este sería el segundo caso y este sería el tercer caso. Ya le voy a poner los planos cartesianos, sí, así, así, así y así. Ya listo. ¿Qué pasa si nuestra flechita está solamente en el eje X? Así es, eso más lo pondré. XY, XY y XY. Ya, ¿qué pasa si la flecha o el vector está solamente en el eje X? Entonces ustedes acuérdense que cuando está en el eje X se le denota como Y a su dirección. Cuando está en el eje Y
se lo denota como J a su dirección, ¿verdad? Entonces, si solamente está en el eje X, ¿cómo sería el vector? Le daremos este más, ¿ya? Módulos, tamaños. Digamos que este vale 5, este vale 6 y este vale 4. Ya me estoy inventando. Es como este solamente está en el eje X, ¿cómo va a ser el vector? Ese vector le llamaremos vector A, le llamaremos. ¿Qué tiene en X? En X tiene 5 positivo, ¿no? Entonces va a ser 5. Como está en el eje X va a ser Y. Listo. Ahora, como en el eje Y no tiene nada, entonces sería más 0, ¿no? 0, J. Listo. Así se los representa un vector. Ya, ahora, si tenemos este tipo de casos, ¿cómo se lo hace eso? Se lo descompone. Ustedes ya saben descomponer. Desde el primer parcial les he enseñado a descomponer o desarmar. Ese vector de 6 se va a desarmar a este y a este, ¿no? Digamos que ya lo he desarmado. Ya ustedes ya saben desarmar. Y además lo vamos a ver en el ejemplo. Aquí sería 6 por, digamos que había un ángulo de 30. 6 por seno de, ¿cómo era? 6 por coseno de 30, ¿no? 6 por coseno de 30. Y así le pondré. O sea, voy a, esto nomás ya, voy a descomponerlo. Tal vez se han olvidado y deben estar diciendo cómo se hace. Pondré el vector nomás ahí, sus componentes, y así lo pondremos. El vector horizontal, digo diagonal, era 6 y aquí hay un ángulo de 30. Digamos, ¿no? Me estoy inventando. Es cómo se lo descompone. Fíjense, el ángulo está chocando al eje X, ¿no? Entonces a ese eje se le pone coseno, ¿ya? Sería 6 por coseno de 30. Mientras que al restante o al otro vector se le pone seno. Sería 6 por seno de 30. Listo. Es como ya lo he desarmado esta flecha diagonal, entonces desaparece, ¿no? Se ha desarmado o descompuesto en dos vectorcitos. Ya, entonces le llamaremos vector B. Vector B le llamaremos. Fíjense, ¿tiene algo en el eje X? Sí, ¿no ve? Tiene 6 por coseno de 30. Como está en el eje X, se le denota como Y. Positivo, ¿no? Porque está hacia la derecha. Más, en el eje Y, ¿tiene algo? Sí, ¿no ve? Tiene esto. Su flechita roja. Sería 6 por seno de 30. Como está en el eje X, se le dice J. Entonces le pondremos J. Positivo, ¿no? Porque está haciendo hacia arriba. Listo, así nomás se lo hace. Y ahora de este, el último caso, yo creo que ya se dan cuenta. Le llamaremos vector C igual a... ¿Tiene algo en el eje Y? ¿En el eje X? Nada, ¿no? Sería 0 y más. ¿Tiene algo en el eje Y? Sí, ¿no? Tiene 4. Esa flechita verde es 4. Y se pone 4. Como está en el eje Y, se le denota como J, ¿no? J. Listo. Ya está el vector. Entonces, ese tipo de casos nomás existe para hacerlo vectorialmente. Este y este. ¿Ya? Esos tres tipos de casos nomás. Ahora volveremos a nuestro ejercicio. La cantidad de movimiento vectorialmente inicial es igual a la cantidad de movimiento vectorialmente final. Y haremos inicialmente de las dos pelotas, que sería esto de aquí. Ese es inicial, ¿no? Ahora final sería después del impacto, que sería esto. Y entonces, primero haremos la inicial. Esto lo voy a mover ahí. Ahí. Ya, primero haremos inicial, que sería esta de aquí.
¿Cómo sería? Masa por velocidad, ¿no? En este caso va a ser masa por velocidad en vector también del, de la pelota uno más masa por velocidad de la pelota 2 igual vectorialmente. Y eso es igual a final. ¿Cuál sería? Este de aquí y este de aquí. De la pelota uno primero. Sería masa por velocidad final. U le pondremos. De la pelota uno vectorialmente. Más masa por velocidad final de la pelota 2 vectorialmente también. Fíjense, todos estamos trabajando vectorialmente. Por eso le pongo esas flechitas. ¿Ya? Como la masa no es un vector, es un escalar, entonces ahí nomás lo dejo. Como número nomás. Ya, ahora vamos a reemplazar valores, ¿ya? Vectorialmente, por si acaso. ¿Qué quiere decir? Que si está en el eje X, se le denota como Y. Si está en el eje Y, se lo denota como J. Y si está diagonal, se lo descompone primero, ¿no? Entonces eso vamos a ver nosotros, ¿ya? Eh, haremos primero para la pelota uno. Le voy a usar todo esto y nos enfocaremos en la pelota uno, que sería esta de aquí. Para que choque a la pelota 2 su velocidad, ¿en qué sentido está yendo? En el eje X, ¿no? Hacia la derecha, en positivo. ¿Cómo va a ser vectorialmente? Va a ser masa, un dato, antes. Para no complicarnos, las masas se pueden simplificar, ¿no? Fíjense que lo puedo factorizar masa. Me va a quedar B1 más B2 vectorialmente. Y al otro lado también. ¿Por qué? Porque dicen que las masas son iguales. Masa lo factorizo. Uno más U2. Listo. Masas se van, ¿no? Se van a ir las masas. ¿Ya? Es que me va a quedar al final. Velocidad uno en vector más velocidad 2 en forma de vector igual a velocidad final uno en forma de vector más velocidad final 2 en forma de vector. Y listo. Ya, en forma vectorial, la velocidad uno, ¿cómo es? Como solamente está en el eje X, va a ser positivo, ¿no? 6. Como está en el eje X sería Y. Listo. Más la velocidad 2. Algo más, si quieren hacerlo por pasos, o lo haremos por pasos mejor. Ya, entonces lo haremos por pasos. Como no hay nada en la velocidad uno inicial, le pondremos 0J, ¿ya? Listo, esa sería la velocidad uno más la velocidad inicial 2. Fíjense que no se mueve, tanto en X y en Y va a ser cero. En cero nomás le pondré, cero nomás. Y eso es igual a algo más, solo por esta vez, ¿ya? Le puedo poner 0i más 0j, pero sumándolo con el 6 y con el cero no va a servir para nada, ¿ya? Pero le pondré más para que ustedes practiquen o para que se familiaricen con los vectores. Eh, ahora analizaremos la velocidad final de la pelota uno, que sería esta de aquí, esa de ahí. Velocidad, ¿no ve? Ya lo hemos factorizado y simplificado las masas. Es velocidad nomás. Velocidad de la pelota uno. Fíjense, su dirección, ¿cómo está? Diagonal, ¿no ve? Por lo tanto, su velocidad va a ser más o menos así. Diagonal también, ¿ya? Y un ángulo de 30 tiene, entonces va a ser más o menos así, ¿no ve? Lo voy a pasar ese verde que no me deja ver. Así más o menos sería. Eje X y eje Y. Mejor lo haré aquí, ya lo voy a agrandar
Su velocidad de la pelota uno final va a ser, la pelotita está yendo en esta dirección, por lo tanto su velocidad va a estar así, ¿no? Así va a estar. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa velocidad? 4. Pero yo lo puedo descomponer en el eje X y en el eje Y, ¿no? Para que me dé vectorialmente. Pondría así, pondría así. Ustedes ya saben descomponer. Entonces, descomponer es trazar líneas intersectadas en el eje X y en el eje y se van a formar vectores, ¿no? Un vector va a ser en el eje X y el otro vector va a ser en el eje Y. Listo. ¿Cómo se lo descompone? Por cosenos y senos, ¿no? Donde está el ángulo chocando al vector, ese va a ser coseno. Y en el otro, como no hay nada que no está chocando el ángulo de 30, entonces va a ser seno, ¿no ve? Entonces el de abajo sería coseno porque está chocándole el ángulo de 30. Va a ser 4 por coseno de 30. Entonces el de arriba está sobrando, ¿no? Va a ser 4 por seno de 30. Listo. Como ya lo he desarmado la velocidad, entonces desaparece el original, ¿ve? Ya lo he desarmado en estos dos. Entonces, ¿cuánto había sido la velocidad uno? Había sido en el eje X, positivo 4 por coseno de 30. Como está en el eje X sería Y, más en el eje Y sería 4 por seno de 30. 4 por seno de 30. Como está en el eje Y va a ser J, ¿no? J. ¿Por qué son positivos? Porque este está yendo hacia arriba y el otro está yendo hacia la derecha. Como plano cartesiano, ¿no ve? Si hubiera estado este yendo hacia abajo, entonces sería negativo. Pero si este hubiera estado yendo hacia la izquierda, también sería negativo, ¿ya? Pero como no es el caso, entonces son positivos. Listo, eso sería la velocidad final de la pelota 2 más la velocidad final de la pelota 2 faltaría, ¿no? Ya, no sé si he dicho pelota uno o pelota 2. Esta es la velocidad final de la pelota uno. Ahora nos faltaría la velocidad final de la pelota 2. Y ya estás resuelto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece vectorialmente? ¿O está más difícil? Ya, fíjense, la pelota 2 está yendo hacia abajo, por lo tanto su velocidad va a estar más o menos así, ¿no ve? Eso mejor lo dibujaré, ya en esto lo voy a borrar, ya no me sirve. La pelota 2 está yendo aquí con su ángulo alfa, que no conocemos. Aquí está. Y aquí le pondremos, su velocidad va a estar más o menos así. Como se está dirigiendo en ese sentido, entonces va a continuar, su velocidad va a ser así. ¿Ya? ¿Cuánto su velocidad? No nos da, justamente es la incógnita de la velocidad final del 2. Y entonces, ¿cómo sería mi plano cartesiano de la pelota, no? Pondré así y así. Ya, como está diagonal el vector, solamente es descomponerlo. Voy a descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Se van a formar vectores, ¿no? Primero en el eje X se va a formar así un vector y en el eje Y se va a formar otro vector. Fíjense este ángulo de alfa. ¿Dónde se va a repetir? Aquí, ¿no ve? Ahí se va a repetir. Listo. Ya no me sirve esto. Lo daré nomás. Así queda. Ya su velocidad va a ser así, de ese tipo va a ser. Entonces, ¿cómo se descompone o se desarma? Depende, ¿no? ¿Dónde está el ángulo? Ese va a ser el coseno. Fíjense, el ángulo está chocando hacia el vector verde de arribita. Entonces va a ser coseno, ¿no? Va a ser U2 por coseno de alfa. Y el de abajo va a ser el seno. Va a ser U2 por el seno de alfa, ¿no? Listo. Como ya lo he desarmado mi vector, el azul.
en estos dos, entonces desaparece, ¿no? El original. Ya, así me queda mi vector velocidad. Y ahora le pondré em, en el eje X, está yendo hacia la derecha, por lo tanto va a ser positivo, ¿no? U2 por coseno de alfa. ¿Y por qué? Porque es en el eje X. Ahora en el eje Y sería J, ¿no ve? Pero fíjense, está yendo hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo. Va a ser menos U2 seno de alfa. ¿Ya? Como es en el eje Y, va a ser J. J. Listo. Ya está casi resuelto. Las únicas incógnitas que se saca es este de aquí, el vector velocidad 2, la final, y el ángulo, alfa. Ya esos son las incógnitas. Y antes de eso lo voy a resolver, ¿ya? Ya, primero haremos lo del miembro izquierdo, quitando los paréntesis porque solamente son sumas. Sería 6i más 0j más 0i más 0j, ¿no? 0j. Listo. Igual, aquí igual, ¿no? Lo voy a quitar los paréntesis. Para no perder tiempo, lo voy a volver a copiar esto aquí abajo, pero sin los paréntesis. Lo voy a quitar esto, esto y esto. Listo. Sin los paréntesis. Ya no tengo tanto espacio, entonces lo voy a borrar todo esto. Borraremos. Lo pondremos aquí arriba, ¿ya? Aquí lo ponemos. Ya. Ahora, ¿cómo se suma vectorialmente? Los i's con los i se suman, ¿ya? Y los jotas con los jotas se suman, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? I con i. 6i más 0i. 6i nomás, ¿no? 6i nomás. Ahora, 0j más 0j. 0j nomás. 0j. Listo, ya está. Ahora en este lado lo mismo. Is con is, que sería esto con esto. Y jotas con jotas, ¿no? Que sería esto de aquí con esto de aquí. Ya, eso lo haremos. Primero, is con is, que sería esto de aquí con esto de aquí. ¿Cómo sería? En paréntesis le pondré. Un ratito. Ya, ahora sí. Sería 4 por coseno de 30 más U2 coseno de alfa. Todo eso es i, ¿no? Todo eso es i. O solamente es copiarlo esto y factorizarlo y nomás. Así también lo pueden hacer ustedes. Más j con j, que sería esto con esto. ¿Cómo sería? 4 por el seno de 30 menos, ¿no ve? Menos dicen, menos U2 seno de alfa. Todo eso es j. Listo. Ya algo más. Voy a hacer un poco de teoría, ¿no? De vectores. Si aquí tengo una letrita, a más 3 digamos, igual a 5 y aquí hay una igualdad, ¿no? Dice igual. Entonces, A tendría que ser sí o sí 2 para que me dé igual a 5. Ya, más o menos así se trabaja con vectores. ¿A qué me refiero con eso? Si aquí tengo AI más BJ igual a 3i más 3j, no, le pondré 4 5j le pondré.
A menos le pondré ya para que me entiendan mejor. Menos. Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que pertenezca en el eje X o en el eje Y tiene que ser igual al otro lado que pertenezca en el eje Y también, para que cumpla la igualdad. Si aquí es y aquí es 3i, entonces A es igual a 3. De ese modo está cumpliendo la igualdad. Lo mismo va para B, ¿ya? BJ y aquí es menos 5J. Es para que cumpla la igualdad. B tiene que ser igual a menos 5, ¿no? Menos 5. Si yo los emplazo A igual a 3 y B igual a menos 5, justo esto me va a salir. Y va a cumplir la igualdad, ¿ya? La igualdad va a cumplir. Entonces, es lo mismo, ¿no? O como en ecuaciones. Si tienen x menos 3 igual a 5, ustedes ya hacen valer a x a un valor para que todo esto me salga 5, ¿no? Ya, entonces, eso nomás es. Y ahora sí, vamos a igualarlo, ¿ya? Todo lo que es y del lado izquierdo, que solamente es el 6, tiene que ser igual a todo lo que es y del lado derecho, que pertenezca a y, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para j. Todo lo que es j que pertenezca en el lado izquierdo, que sería 0, tiene que ser igual a todo lo que es j en el lado derecho. Así va a cumplir la igualdad, ¿no? La igualdad tiene que cumplir sí o sí. Y entonces solamente es igualar para i 6, donde para i le pongo. Para i 6 tiene que ser igual a 4 por coseno de 30 más u 2 coseno de algo. ¿Listo? Ahora para j, lo mismo. ¿Quién está en el lado izquierdo? Cero nomás. Cero tiene que ser igual a 4 por el seno de 30 menos u2 seno de alfa. ¿Listo? Ya. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Que sería u2 y alfa. Entonces los resolveremos, ¿ya? ¿Cómo los resolverían ustedes? Pueden despejarlo u2 de aquí y reemplazarlo aquí, ¿no ve? Ahí les va a salir algo. Y eso haremos, ¿ya? Si este va al otro lado a sumar porque estás restando, me va a quedar u2 seno de 30, digo seno de alfa, igual a 4 por seno de 30, nada más, ¿no? Y ahora este seno de alfa está multiplicando a u2, puede ir al otro lado a dividir. Ahí le ponemos. Este lo acercaremos. Así sería su despeje, ¿ya? Lo copiaré nomás, ya lo he despejado, entonces que sea. Este ya no. Es como ya tengo un valor de u2, lo puedo reemplazar aquí, ¿verdad? A mi ecuación 1. Y ahí se va ya, u2 ya no va a existir. Entonces los reemplazo. Va a ser 6 igual a 4 por coseno de 30 más u2. Pero u2, ¿cuánto vale? Todo esto, ¿no ve? Todo eso. Sería 4 por el seno de 30 sobre seno de alfa. Ese es u2 por coseno de alfa, ¿no ve? Por coseno de alfa. Listo. Fíjense, la única incógnita que hay aquí es alfa.
Pero algo más, algo más. Espero que eso nunca se olviden porque tal vez les pueda servir en cantidad de movimiento. Es que seno de alfa sobre coseno de alfa siempre va a ser igual a tangente de alfa, ¿ya? Y aquí estoy viendo algo parecido, pero más o menos al revés. Entonces, si esto yo lo paso al otro lado a multiplicar y este seno a dividir, me va a quedar uno sobre tangente de alfa igual a coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿no ve? Ya, ¿qué es lo que he hecho? Solamente la tangente que está multiplicando o que está arriba, lo he pasado al otro lado a dividir. Mientras que el seno que está arriba, lo he pasado abajo, o sea, a dividir. Y el coseno que está dividiendo, lo he pasado a multiplicar, ¿no ve? Y me ha quedado esto. ¿Para qué he hecho este despeje? Porque aquí hay coseno sobre seno de alfa. Es coseno sobre seno de alfa, que es igual a uno sobre tangente de alfa, ¿no? Ya está. Eso, esto lo basaré, esto de aquí y esto de aquí. Eso en vez de eso voy a poner tangente de alfa. O sea, uno sobre tangente de alfa. Y listo. Ya tengo la única incógnita que es alfa y lo puedo hallar directamente, ¿verdad? Entonces lo hallaremos, ¿ya? Despejaremos alfa. Este que está sumando puede ir al otro lado a restar. Me va a quedar 6 menos 4 coseno de 30 igual a 4 por seno de 30, ¿no? 4 por seno de 30 sobre tangente de alfa. Tangente de alfa. Fíjense, ese tangente de alfa está dividiendo, puede ir al otro lado a multiplicar todo esto. Y este que está multiplicando puede ir al otro lado a dividir, ¿no ve? Entonces me va a quedar tangente de alfa igual a 4 por seno de 30 sobre todo esto, ¿no? Sería 6 menos 4 por coseno de 30. Listo. Y ustedes ya saben despejar el alfa. ¿Alfa a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A arco tangente, ¿no ve? Arco tangente de todo esto. Ya le moveré nomás. Voy a mover. Alfa va a ser igual a arco tangente de todo esto. Otros, en otros le saben llamar tangente a la menos uno. Ya, pero mejor dicho sería arco tangente. Ya solo es poner eso a la calculadora. Ya, le voy a poner a la calcu y alfa me va a salir un valor de, ya, alfa me sale un valor de 38,3 grados. Listo, ya tengo mi inciso, bueno, no son incisos, pero ya tengo una respuesta. La otra respuesta sería hallar W2, no, U2, me estoy confundiendo. Lo usaré todo esto, ya no me sirve. Voy a usar todo esto. Ya. ¿Y de dónde se halla U2? De cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? De cualquiera de estas dos ecuaciones. Esta me parece más fácil, ¿ya? Desde ahí voy a hallar U2. Este está restando, puedo ir al otro lado a sumar, que sería U2 seno de alfa, pero alfa ya tengo, es 38,3 igual a 4 por seno de 30. De aquí despejo U2, ¿no? Lo voy a poner así, U2 va a ser igual a 4 por seno de 30 sobre este seno de 38,3 está multiplicando. Puede ir al otro lado a dividir, que sería seno de 38,3. Listo. Pongo a la calculadora esos datitos y me sale.
un ratito. 3,23. Ya, me sale una velocidad de 3,23. Fíjense que no le he puesto unidades. ¿Por qué? Porque ya sé que estoy trabajando en el sistema internacional, ¿verdad? Velocidad inicial 6 metros sobre segundo, velocidad final 4 metros sobre segundo. Yo no le he puesto unidades, porque yo sé que el resultado me va a salir en el sistema internacional. Es que sería metros sobre segundo nomás, ¿no? Esta sería la segunda respuesta. Ya tengo las respuestas, ¿ya? Conclusión, ¿qué han aprendido hasta aquí? Que si las pelotas se mueven en diferentes direcciones, que no sea lineal, como en el primer caso, trabájenlo de forma vectorial, ¿ya? Más sencillo, es más sencillo. Nada más, ya con esto tendríamos resuelto nuestro segundo ejercicio. Ya, entonces continuamos con este ejercicio. Nos está diciendo una pelota de goma se deja caer desde una altura de 4 metros y cuando colisiona con el suelo rebota alcanzando una altura de 2 metros. Hallar el coeficiente de destitución. ¿Ya qué está pasando en este caso? Aquí está la pelota. Se está dejando caer con una altura de 4 metros, pero con el piso va a haber como un rebote, cosa que ya solamente ascienda una altura de 2 metros. Ya en otras palabras, lo pondré justamente en el impacto, más o menos sería por aquí. Así sería. Ya, antes del choque, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener una velocidad, ¿no ve? Antes del choque va a tener una velocidad con la que va a caer. Le llamaremos velocidad 1. Pero el piso con la pelotita o sea, va a haber como un rebote en la colisión, ¿no ve? Va a haber como una colisión, cosa que se va a destituir. Aquí dice coeficiente de destitución. ¿Qué es lo que va a pasar? Ambos se van a destituir o van a rebotar, ¿no ve? En este caso, solamente la pelota va a rebotar y el piso va a estar quieto. Cosa que ya tenga una menor velocidad al momento de subir. Le llamaremos U1, velocidad final de la pelota 1. Ya, entonces hay que hallar esas velocidades y creo que ya se puede hallar el coeficiente de sustitución. Como nos piden el coeficiente de sustitución, pondremos la fórmula. La fórmula es igual a U2 menos U1, eso sobre B1 menos B2. Ya saben qué quiere decir U1, ¿eh? U quiere decir velocidad final. Ahora, ¿quién que es la pelota que sea 1 y el piso que sea 2? ¿Ya? Pero fíjense, el piso jamás se va a mover. No se va a mover el piso, ¿no ven? Entonces su velocidad, tanto inicial como final, va a ser cero. Velocidad inicial del piso, cero. Velocidad final del piso, cero. Entonces se va a simplificar esto y se va a simplificar esto. Cosa que me quede solamente menos U1 sobre B1. Listo. Entonces ya tenemos como nuestra primera ecuación, le llamaremos. Ahora hallaremos las velocidades uno inicial y final, ¿ya? Em, del gráfico directo, ¿no? Me grafico otro. Ya me graficaré otro. Cierta altura, aquí también. Aquí es de 2 metros, aquí es de 4 metros, ¿no? 4 metros. Ya, ¿cómo es? ¿Qué aplico para hallar la velocidad uno? Eso primero vamos a hacer, ¿ya? Velocidad 1. Energías, ¿no? Ese que sea nuestro nivel de referencia. Y nuestro punto inicial que sea donde se está iniciando el movimiento, la final que sea donde va a chocar con el piso, ¿ya? Entonces aquí debemos hallar la velocidad 1. Entonces, ¿cuáles energías? Si se dan cuenta, solamente es conservación de la energía. Energía inicial es igual a la energía final.
Inicialmente, en este punto, ¿hay velocidad? No, ¿no ve? Dice que parte del reposo o se deja caer. Entonces su velocidad va a ser cero. No va a tener energía cinética. Ahora, en ese punto tendrá altura. Tiene, ¿no ve? Una altura de 4. Entonces va a tener energía potencial gravitatoria. Es masa gravedad por altura. ¿Qué altura? Su altura de 4 metros. Como no hay resortes, entonces no se considera potencial elástico, ¿ya? Igual. Ahora en el punto final, en este punto de aquí abajo, ¿habrá velocidad? Sí, ¿no ve? Justamente nos piden eso. Entonces sería, digo, tiene su energía cinética, que sería un medio, masa, velocidad en ese punto al cuadrado. Pero como no hay altura, entonces no, respecto a nuestro nivel de referencia, entonces no tiene energía potencial gravitatoria. Tampoco hay resortes, ¿no? Entonces no va a tener energía potencial elástica. Entonces ahí nomás queda. Masa con masa se van porque uno puedo pasarlo a dividir y se van a ir, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Este 2 puedo pasarlo al otro lado a multiplicar, va a ser 2 por 4 8, ¿no? 8 gravedad. Y aquí ya solo me va a quedar velocidad 1 al cuadrado. Ese cuadrado lo puedo pasar como raíz. Y listo. ¿Cuánto había sido mi velocidad 1? Poniéndole a la calculadora, raíz cuadrada de 8 por gravedad. Por si acaso la gravedad, ¿cuánto es? Como no nos están dando de dato, siempre se asume que es 9,81, ¿no ven? 9,81. Por lo tanto, mi velocidad 1 va a ser 8,86 metros sobre segundo. Ya, nada más. Sí, nada más. Ahora analizaremos para este punto de aquí. ¿Cuál va a ser la inicial final? Esta es la inicial. Esta va a ser la final, ¿no ven? Entonces le pondremos final, inicial. Fíjense que en la final tampoco, también su velocidad final va a ser cero. Porque dice que hasta alcanzar una altura, dice, ¿no ve? Entonces quiere decir que su velocidad va a ser cero. O sea, no es palabra, está alcanzando esa altura. Ya analizaremos. No voy a dar todo esto de aquí, cosa que me quede solamente la velocidad en uno. Velocidad en uno es igual a 8,86. Le voy a mover esto ya, le pondré a este lado. Listo. Ya, para ese segundo tramito, ¿cuál va a ser la inicial? La de abajo, ¿no ve? No conocemos esta velocidad con la que va a subir, porque el rebote va a ser que tenga otra velocidad. Entonces, como tiene velocidad en ese punto, va a ser un medio masa, velocidad en ese punto, al cuadrado. Respecto al nivel de referencia, ¿tendrá altura? No tiene 90, no va a tener energía potencial gravitatoria. Tampoco la elástica, porque no hay resortes. Igual, ahora en el punto final, en este punto, ¿tendrá velocidad? ¿Tendrá velocidad? No, no ve. Su velocidad es cero, entonces no va a tener energía cinética. Pero ¿tendrá altura? Sí, no ve. Tiene una altura de 2 metros. Entonces, masa, gravedad, altura de 2 metros. Como no hay resortes, no se considera, ¿ya? Entonces, esto nomás queda masa con masa, chao. Este 2 puede pasar al otro lado a multiplicar. Me va a quedar 2 por 2 4G. Y el cuadrado que había en la velocidad puedo pasar al otro lado como raíz. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto había sido? Raíz de 4 por la gravedad. Como no nos dan de datos, se toma como 9,81. 9,81. Listo. ¿Cuánto había sido mi velocidad final de la pelota o del cuerpo uno? 6,26. 6,26 metros sobre segundo, ¿no? Porque la gravedad está en el sistema internacional. Listo, ya está casi resuelto. Solamente es reemplazarlo en la ecuación.
Ya. ¿Qué nos dice el coeficiente de destitución? Coeficiente de destitución nos dice que es menos U1 sobre B1. Y ahora hay que fijarse muy bien en los signos, ¿ya? La velocidad 1 está yendo hacia abajo, la B1, entonces va a ser negativo, ¿no ven? Entonces va a ser, le pondré menos 8,86. Piensa que uno está yendo hacia arriba, entonces va a ser positivo. Se va a dejar el 6,26. Y el menos que había aquí, lo voy a copiar, ¿ya? Menos. Ahora fíjense, se van a simplificar este menos con este menos. Y al final me va a quedar positivo. 6,26 sobre 8,86. Tal vez se ha confundido algunos. Solamente le ha aumentado el signo en la velocidad 1 porque está yendo hacia abajo. Ya aquí dice, está yendo hacia abajo, solamente le ha aumentado el signo, nada más. ¿Ya? Entonces, esto poniendo en la calculadora me sale 0,71. Eso había sido el coeficiente de destitución, ¿ya? Fácil, ¿no? ¿O está difícil? Yo creo que con este se va a comprender lo que es. Ya, aquí tenemos otro problema. Nos dice, una bala de juguete de 40 gramos impacta con un bloque de madera de 2,5 kilogramos, elevando al péndulo una altura de 15 centímetros. Y nos piden hallar la velocidad con la que impactó dicha bala. Ya entonces, aquí va a estar la bala, ¿no ven? Va a estar la bala. ¿Qué es lo que va a pasar? Con su velocidad inicial, va a chocar al bloque. ¿Qué es lo que va a pasar con el bloque y la bala? Va a tener otra velocidad, ¿no? Como podemos ver aquí, van a tener velocidad final. Entonces, solamente es hallar la velocidad inicial con la que ha impactado la bala. Ya analizando el gráfico, aquí está la bala y aquí está el bloque. ¿Qué es lo que va a pasar con ambos? Al momento de colisionar, van a estar pegados. Aquí está la figura. Entonces, como van a estar pegados, el coeficiente de destitución va a ser cero. Por teoría, ¿no? Siempre que cuando ustedes vean dos cuerpos a punto de chocarse y cuando en el momento de chocarse estén pegados, puede estar así, o como en este caso, ¿no? Puede estar así. Entonces, siempre el coeficiente de destitución lo van a hacer igual a cero, ¿ya? Pero no sé si nos va a servir eso para analizarlo. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. ¿Qué quiere decir que su coeficiente de destitución sea cero? Que va a ser completamente inelástico, ¿no ve? O completamente plástico. En otras palabras, no van a rebotar. Eso quiere decir, nada más. Pondré nomás E igual a cero, tal vez nos sirva. Y analizamos. Fíjense que cuando el bloque va a estar chocando la bala, ambos van a tener una misma velocidad final, ¿no ve? Velocidad U la llamamos. Fíjense que está elevándose hasta una altura, ¿verdad? En esta altura ya su velocidad va a ser cero, ya no interesa. Es vamos a hacerlo por energías, creo. Entonces analizaremos esto. Me voy a dibujar otra vez aquí abajo. ¿Cuál va a ser mi cantidad de movimiento inicial? Mejor ahí nomás, ¿no? Sin la bala que choque y sin esto. La cantidad de movimiento inicial es esto, como vemos en la figura. Ya entonces, siempre se aplica conservación de cantidad de movimiento, ¿no ve? Aquí no es como energías que fuerzas conservativas, no conservativas. Siempre se aplica. Entonces, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Inicialmente, tenemos a dos partículas o dos cuerpos, ¿no ve? Sería el primer cuerpo, la cantidad de movimiento de la bala más la cantidad de movimiento del bloque. Como es madera, entonces pondré M mayúsculo. Eso es igual a cantidad de movimiento final de la bala más cantidad de movimiento final de la madera.
Y listo. Fíjense, inicialmente analizaremos ahora, ¿ya? Inicialmente, ¿cuánto es su velocidad de la bala? Justamente esa incógnita, ¿no ve? B, B1 le llamaremos, o BB le llamaremos en este caso, ¿ya? De la bala. Cantidad de movimiento, su fórmula es masa por velocidad. Sería masa por velocidad de la bala. Más cantidad de movimiento de la madera. Fíjense que no tiene velocidad. Su velocidad es cero porque está quieto, ¿no ve? Entonces no va a tener cantidad de movimiento, ¿ya? No le pondré más, le pondré igual. Listo, analizaremos ahora el punto final. Voy a usar todo esto. El punto final es cuando la bala ya esté por este punto. Le pondré con azul. Por este punto. Y ambas ya van a tener una misma velocidad final, ¿no ve? A su movimiento. Ya, entonces, eso sería. ¿Cuál sería? Fíjense que están unidos. Pueden hacerlo de dos formas. Pueden hacerlo aparte, considerando que tienen la misma velocidad, así digamos. O pueden tratarlo como si ya fuera un cuerpo solo. En otras palabras, lo suman sus masas, ¿ya? Sería masa de la bala más la masa de la madera era M mayúscula, le llamaremos, ¿ya? M mayúscula. Y eso multiplicado por su velocidad, ¿no? Masa total por su velocidad. Listo. Y ahora de aquí la única incógnita es, o lo único, sí, la única incógnita que necesitamos es la velocidad de la bala, ¿no? La inicial. Entonces despejamos, pues. Sería igual a masa más masa de la madera sobre masa. Todo eso multiplicado por la velocidad final de esos dos cuerpos, ¿no? La U. Listo. Entonces, ¿qué tenemos de dato? Tenemos de dato la masa de la bala, que es 40 gramos. ¿Cuánto sería en kilogramos? Mm, 0,04, ¿no? 0,04 kilogramos. ¿Y ahora cuánto sería su masa de la madera? 2,5. Es la única incógnita que tenemos es la velocidad, ¿ya? Esa velocidad final de su choque, de su colisión. ¿Cómo analizamos esa velocidad? Por energías, ¿no? Si aquí ambas masas tienen su velocidad u, va a haber un punto donde su velocidad de esas dos masas va a ser cero y están a una altura de 15 centímetros, ¿no? Sería 0,15 metros en sistema internacional. Entonces puedo hacerlo por energías. Me doy mi nivel de referencia, siempre en la parte más baja. Lo pondré más rectito, así sería. Ya. Nivel de referencia. Respecto a nuestro nivel de referencia, eh, haremos energía inicial igual a energía final. Eso me he olvidado. Energía inicial, que sería este punto, es igual a energía final, que sería este punto, ¿no ve? Entonces eso analizaremos, ¿ya? Energía inicial. En la parte inicial, ¿tendrá velocidad? Sí, ¿no ve? Tiene una velocidad U. Entonces sería un medio, masa total, por velocidad al cuadrado. No es B, era U. Sería U al cuadrado. ¿Tendrá altura respecto a nuestro nivel de referencia? No tiene 90, no vamos a poner energía potencial gravitatoria. Como tampoco hay resortes, tampoco tiene energía potencial elástica, ¿no ve? Es directamente igual. Ahora en el segundo punto, en este punto de aquí, ¿tendrá velocidad? No, no es cero, dice. Entonces no va a tener energía cinética. Pero sí tiene altura. Entonces sí va a tener energía potencial gravitatoria, que sería masa, gravedad, altura. Sería 0,15.
Como no hay resortes, tampoco tiene energía potencial elástica, ¿no ven? Ya, entonces, algo que no he tomado en cuenta es la masa. Era la masa total. Lo moveré más a este lado. ¿Cuál era la masa total? La masa de la bala más la masa de la madera, ¿no ven? Y fíjense que las masas se pueden simplificar. Esta de aquí con esta de aquí, chao. Y ya puedo hallar la velocidad final. Este 2 va a pasar al otro lado a multiplicar. Sería 2 por gravedad por 0,15. El cuadrado puede pasar al otro lado como raíz, ¿no ven? Raíz. Entonces, ahí me quedo. Ya esto lo voy a reemplazar en la calculadora. Ya. Entonces, como la gravedad estamos en el sistema internacional trabajando, va a ser 2 por 9,81, ¿no ve? 9,81. Cuando no tenemos gravedad, en el sistema internacional sería 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 0,15. Ya, esa velocidad U me está saliendo 1,72, redondeándolo, metros sobre segundo. Listo, ya tengo esa velocidad que necesitaba. Puedo reemplazarlo en esta ecuación y ya obtener las respuestas. Velocidad de la bala va a ser igual a masa de la bala, que sería 0,04, más masa del bloque, que sería 2,5. Todo eso sobre masa de la bala, 0,04. Todo eso multiplicado por la velocidad, ¿no? La velocidad final o después del impacto, que sería 1,72. Listo. Metiendo esos datos a la calculadora, a ver, sería 0,04 por 2,5 sobre 0,04 por 1,72. Me sale 4,3, ¿ya? 4,3 unidades metros sobre segundo, ¿no? Siempre sistema internacional. Listo, con eso ya tendríamos nuestra respuesta. Ya, aquí hay otro ejercicio, ya me estoy dando cuenta que este es de impulso. Aquí dice. ¿Qué nos dice? Una pelota que pesa 1,96 newtons, lanzada con una velocidad de 25 metros sobre segundo, fue pateada por Messi. ¿Qué es, gordito? En consecuencia, la pelota adquiere una velocidad de 38 metros sobre segundo, en sentido contrario. ¿Cuál es el impulso del choque? Dice. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dibujaré al Mesías. Ya, no sé dibujar, entonces así nomás dibujaré. Ya, así sería. La 10. Listo. Le están lanzando una pelota, ¿no ven? Una pelota le están lanzando con una velocidad. A ver, le pondremos así. ¿Cuánto es la velocidad? 25. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer Messi? Va a patear la pelota. Entonces, su velocidad ya va a ser opuesta, ¿no? De la pelotita. Sí, le pondré. Ya. Cuando Messi va a patear la pelota, le pondremos así. Su pie y y le va a patear la pelota. Entonces, la pelota ya va a estar en sentido contrario, dice, ¿no? Entonces va a estar en sentido con una velocidad de 38 metros sobre segundo. Velocidad, velocidad. Entonces nos está pidiendo el impulso del choque. En este caso,
cuánto de impulso está tomando Messi, ¿no ve? ¿Cuánto de impulso estará tomando? Ya entonces, una de dos, tenemos dos fórmulas que espero que se acuerden ustedes. La primera fórmula era impulso es igual a fuerza por tiempo, pero me estoy dando cuenta que no tenemos tiempo, entonces no nos va a servir esto. La otra formulita era impulso es igual a diferencial de cantidad de movimiento, ¿ve? O, como otros dicen, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Estamos hablando de la pelotita, ¿no ve? Es la que va a ser impulsada. Ya entonces, el impulso es igual a cantidad de movimiento final. ¿Cuál es la final? Esa de aquí. Va a ser masa de la pelotita por su velocidad, que sería de 38, ¿verdad? Como está yendo este sentido, va a ser positivo, menos la cantidad de movimiento final, que sería masa por, un ratito, ahora sí, otra vez, masa por la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo. Pero fíjense, está yendo en este sentido. Por lo tanto, va a ser negativo, ¿no? Entonces le pondré menos 25. Listo. De aquí puedo factorizar masa. Va a ser masa igual a, ¿qué va a quedar adentro? 38 menos por menos, más, ¿no? Más 25. Pero masa no nos, sí nos dan, pero nos dan en peso. Ya. Masa por gravedad es igual a 1,96 newtons, ¿no ve? Nos están dando el peso. De aquí puedo despejar la masa. La masa va a ser igual a 1,96 newtons sobre la gravedad. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya tenemos despejado nuestra masa. 1,96 dividido entre 9,81 nos da 0,2. Ya es redondeándolo, kilogramos. Tiene sentido, ¿no? Las pelotas pesan bajito. Solamente en gramos creo que pesan las pelotas. Ya, entonces ya tenemos la masa. Solamente es reemplazar en el impulso. El impulso va a ser igual a masa, que es 0,2 kilogramos, sistema internacional, por 38 más 25 es, aquí sería 3, aquí sería 6. 8 más 5 es 13. 2 más 3, 5, ¿no? Más 1, 6. Está bien, ¿ya? Entonces, esto poniendo la calculadora me va a dar 0,2 por 63, 12,6. Eh, unidades de impulso. Impulso igual cantidad de movimiento, ¿no ves? Sus unidades. Era kilogramo, masa por velocidad, kilogramo por metro sobre segundo. Sus otras unidades, si hubiéramos tomado esto, hubiera sido newton por segundo, ¿no? Es lo mismo al final, ¿ya? Es lo mismo. Porque newton es kilogramos metro segundo al cuadrado. Y se iba a ir con el segundo, entonces nos iba a quedar lo mismo, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿ya? Ya entonces ahí nomás lo dejaremos. La respuesta había sido 12,16 su impulso. Ya esa era la respuesta. Ya, aquí tenemos otro problema. Aquí tenemos otro problema. ¿Y qué nos dice? A ver, una pelota de 45 gramos tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo. Al impactar con un bate, se mueve en sentido opuesto, con una velocidad de 35 metros sobre segundo. Hallar, inciso A, el impulso, inciso B, la fuerza media del bloque, si el tiempo que estaban en contacto fue de 4 milisegundos. Ya entonces, sencillo, ¿no? Aquí tenemos un bate, le ponemos así.
y aquí está la pelota. Inicialmente, ¿cómo se encuentra? Con una velocidad, ¿no? Una velocidad de 30 metros sobre segundo. Esa sería su velocidad inicial. Le llamaremos B. Después del impacto, la pelotita ya va a ir en sentido opuesto, ¿verdad? Ahí dice sentido opuesto. Y su velocidad ya va a ser de 35 metros sobre segundo. Le llamaremos U. Listo. Entonces, solamente aplicar impulso, ¿no ve? Impulso, ¿qué es igual? Impulso es igual a eh, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Cuánto es la cantidad de movimiento final de la pelotita o de lo que estás realizando impulso? Sería masa, ¿no ve? Masa de la pelotita por su velocidad, que sería de 35 metros sobre segundo, menos la cantidad de movimiento inicial, que sería este de aquí. Masa por su velocidad. Fíjense que su velocidad está yendo en sentido opuesto. Entonces va a ser negativo, ¿no ve? Menos 30. Nos dan la masa, sí nos dan, dice 45 gramos. Convirtiéndolo a kilogramos, eso sería igual a 0,045 kilogramos. ¿No ve? Entonces ya está resuelto el inciso A. El impulso va a ser, lo factorizaré la masa, y adentro me va a quedar 35 menos por menos más 30. 35 más 30, 65, ¿no? Impulso es igual a masa por, eh, le pondré la masa directamente, ¿ya? 0,045 por 35 más 30 es 65. Listo, ya tenemos el impulso. El impulso me sale que es 2,925. 2,92 le pondré. Unidades, kilogramo por metro sobre segundo. Listo, ya tengo la respuesta. Ese sería el inciso A. Ahora en el inciso B me están pidiendo la fuerza media que ejerce el bate con la pelota. Va a ejercer una fuerza, ¿no ven? Esa fuerza me están pidiendo. Y me están dando el tiempo. El tiempo va a ser de 4 milisegundos. Ya. Unidad, mejor dicho, lo voy a convertir a segundos para estar en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir mili? Quiere decir la milésima parte, ¿no? Entonces, 1000 milisegundos es igual a un segundo. Milésima parte. Por eso le he puesto 1000, ¿ya? Entonces ya tengo el tiempo en segundos. 4 dividido entre 1000. 4 por 10 a la menos 3. O le pondré 0,0004. Sí, está bien. 0,004. Listo. Entonces, ¿a qué es igual el impulso? Como necesito la fuerza media, entonces puedo poner fuerza por tiempo. Y fíjense, ya tengo el impulso, que es 2,92, y también tengo el tiempo, que es de 0,004. Entonces puedo calcular la fuerza, ¿no ve? Despejándolo. La fuerza va a ser igual a impulso sobre tiempo. ¿Cuánto es el impulso? 2,92. No estoy poniendo unidades, ¿no es? Sé que todo está en el sistema internacional. Sobre el tiempo, que sería 0,004. Listo. Entonces, calculándolo eso, sería arriba 2,92 y abajo 0,004. Me sale una fuerza de 730 unidades en el sistema internacional. Newtons, ¿eh?
newtons. Listo. Y aquí concluimos lo que es cantidad de movimiento e impulso. Espero que con eso ya se entienda un poquito lo que es el tema. Ya la mayoría eran, por si acaso, exámenes de ejercicios de exámenes pasados, ¿ya? O de prácticas. Entonces, hasta aquí llegó el video y nos despedimos. Hasta luego.